En la mansión, el millonario bajó a desayunar y se quedó helado al ver la escena frente a él. Su empleada comiendo de la basura. Su voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero cuando descubrió el motivo detrás de aquel gesto, él, el hombre más frío que había existido, se derrumbó en lágrimas. La mansión de Arturo Díaz era el retrato exacto de lo que él se había convertido. Fría, organizada hasta el límite de la obsesión y tan silenciosa que el sonido de un vaso al colocarse en el fregadero parecía un trueno. Las cortinas siempre permanecían alineadas, las alfombras sin un solo hilo fuera de lugar y los empleados entrenados para hablar lo menos posible. Arturo creía que el caos nacía de la emoción y que la emoción era sinónimo de debilidad. El afecto es el lujo de quien no tiene nada que perder, solía pensar mientras revisaba hojas de cálculo y contratos que ocupaban el vacío de sus noches. La cocina, amplia e impecable, siempre olía a café y detergente. Arturo bajó las escaleras como quien marcha hacia una reunión. El reloj marcaba las 7:02, 2 minutos más de lo que toleraba para que el desayuno estuviera servido. Pero lo que vio al entrar lo dejó sin aliento por un instante. Claudia, la nueva empleada, estaba inclinada frente al basurero, con una mano dentro, sacando restos de comida y llevándolos rápidamente a la boca. Masticaba con prisa, mirando a los lados, tratando de ocultar el gesto cuando lo notó. Había pánico en su rostro, y el sonido de la masticación pareció más fuerte que cualquier grito. ¿Qué es esto? La voz de Arturo cortó el aire, grave, seca. Claudia se quedó helada. Perdón, señor. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Estás comiendo lo que tiraron? ¿Del basurero? Se acercó con la mirada de acero y la respiración controlada. Esto es una casa, no un refugio. ¿Te da asco el basurero pero no vergüenza? Ella bajó la cabeza con los labios temblorosos. Yo solo tenía hambre, señor. Fue un error. Discúlpeme. Arturo respiró hondo, conteniendo el impulso de apartarse. Esto es repulsivo, murmuró casi para sí mismo. Por un segundo quiso ordenarle que se fuera, pero algo lo detuvo. Había algo en la manera en que ella guardaba silencio, no por insolencia, sino por cansancio. Una especie de dignidad herida que desarmaba cualquier discurso. Claudia no se defendió más. Simplemente limpió sus manos con un trapo y dijo con voz temblorosa: «Prometo que no volverá a pasar». Arturo desvió la mirada, como si aquello lo contaminara. «Espero que no», respondió frío. Pero cuando ella salió de la cocina, el silencio que quedó fue más pesado que antes. Se sentó a la mesa, pero el café le supo demasiado amargo. Intentó volver al periódico, pero las letras se mezclaban. Tenía hambre. La frase se repetía en su mente como una aguja rascando el mismo punto de un disco viejo. ¿Qué tiene que vivir una persona para humillarse así? Pensó en todos los rostros sumisos que había visto a lo largo de su vida. Ninguno lo había perturbado. Pero ese lo perseguía. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturo no pudo justificar su propio malestar. Se levantó y caminó hasta la ventana. El sol caía sobre el jardín perfectamente recortado, reflejándose en el mármol de la cocina. Todo allí era limpio, calculado, intocable, excepto dentro de él. La escena de Claudia comiendo del basurero volvía a su mente en destellos. La prisa, el miedo, el silencio. Se llevó la mano a la frente, intentando borrar la imagen, pero cuanto más lo intentaba, más lo atormentaba. «¿Por qué me importa?», pensó, irritado. «No es mi problema». Y aún así, el nudo en su pecho apretaba cada vez más. En los días siguientes Arturo mantuvo su rutina de siempre, o al menos lo intentó. Las reuniones, los reportes y los compromisos seguían su curso predecible, pero había algo fuera de lugar. Cada vez que pasaba por la cocina, su mirada se desviaba hacia Claudia, como quien vigila algo que no entiende. Ella evitaba cruzar sus ojos, hablaba poco y trabajaba en silencio,
pero había un cansancio en sus gestos que lo inquietaba. A veces la observaba de lejos, doblando toallas o limpiando los rincones con delicadeza, y se preguntaba qué la llevaba a soportar todo aquello. Una tarde, al llegar más temprano de la oficina, notó algo diferente. Claudia estaba en la despensa, envolviendo pequeños paquetes de papel café. Los guardó con cuidado dentro de su bolso, miró a su alrededor y apagó la luz antes de salir. Arturo permaneció inmóvil en la puerta, observándola en silencio. ¿Qué se está llevando?, pensó, sintiendo que su viejo instinto de desconfianza despertaba. Para un hombre como él, que ya había sido robado y engañado por empleados antes, ese gesto bastaba para reabrir viejas heridas. Claro, tan inocente no podía ser. Desde esa noche, Arturo comenzó a fijarse en sus horarios. Claudia siempre salía tarde, después de arreglar la cocina, y regresaba al día siguiente antes del amanecer. Discreta, siempre con el mismo bolso. Él anotaba mentalmente las horas, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. ¿Me estará robando?, se preguntaba, molesto. ¿O estará vendiendo algo? Cuanto más trataba de ignorarlo, más lo consumía la duda. Era como una comezón en el alma, incómoda, persistente. Cierta noche no pudo más. Se puso el abrigo, tomó las llaves del auto y esperó afuera con las luces apagadas. A las 11:47 vio abrirse la puerta trasera. Claudia salió apurada, sosteniendo los mismos paquetes de papel. El viento frío de la madrugada movía su delantal y por un instante Arturo sintió algo extraño. No rabia, sino una curiosidad nerviosa. «Vamos a ver a dónde va esto», murmuró, encendiendo el auto en silencio y manteniendo distancia. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por los postes amarillentos. La siguió por varias cuadras, viéndola caminar rápido, siempre con la cabeza baja. El barrio cambiaba a medida que avanzaba. Las mansiones daban paso a edificios viejos y luego a calles estrechas y silenciosas. Cuando ella dobló la esquina y entró por un portón lateral, Arturo redujo la velocidad. Miró el letrero en el muro y leyó en voz baja: Hospital Santa Mónica. Por un momento no entendió. ¿Hospital?, repitió frunciendo el ceño. Claudia permaneció ahí dentro por horas. Arturo se quedó en el coche, el motor apagado, las manos temblorosas sobre el volante. A cada minuto que pasaba, la incomodidad crecía. No sabía si le molestaba más la sospecha o la necesidad de saber. Cuando finalmente el cielo empezó a aclarar, la puerta del hospital se abrió y Claudia salió. Parecía agotada, pero había algo diferente en su rostro, una serenidad extraña. Caminó despacio por la acera, como quien carga el mundo sin quejarse. Arturo la observó hasta que desapareció en la esquina, en silencio. Permaneció ahí, inmóvil dentro del coche, mirando el amanecer pintar el cielo de un azul pálido. Sus manos seguían firmes sobre el volante, pero su mente daba vueltas sin parar. «¿Qué hace una mujer como ella en un hospital toda la madrugada?», murmuró, mirando el portón cerrado. Las respuestas iban y venían, todas insuficientes. Un presentimiento extraño crecía dentro de él, algo entre culpa y curiosidad. Arturo sabía que esa noche no terminaría ahí. Y por primera vez en años, sintió que necesitaba descubrir la verdad. Después de varios minutos de duda, apagó el coche y cruzó la calle. El letrero del hospital brillaba con una luz fría, casi triste. El vestíbulo estaba silencioso, con olor a alcohol y café recalentado. Una enfermera somnolienta pasaba arrastrando los pies por el pasillo y en algún cuarto lejano se escuchaba el llanto suave de un niño. Arturo se acomodó el saco, tratando de parecer alguien que pertenecía a ese lugar. En la recepción, una mujer con lentes lo miró con desconfianza. «¿Puedo ayudarle, señor?» «Sí», improvisó vacilante. «Estoy buscando a una empleada. Se llama Claudia. Trabaja como doméstica, pero creo que estuvo aquí esta noche.
La recepcionista arqueó una ceja. Claudia Velázquez, la señora del cuarto infantil. Arturo parpadeó confundido. ¿Cuarto infantil? Sí, viene casi todas las noches. Su hija está internada, dijo la mujer sin apartar la vista del monitor. Cáncer en etapa avanzada, si no me equivoco. Un caso complicado. Las palabras cayeron sobre él como piedras. Hija. Cáncer. Se quedó inmóvil, sin saber si respiraba. De repente, todo cobró sentido. Los paquetes de papel, el cansancio en los ojos, la comida del basurero. La culpa subió como una ola. Yo... intentó decir, pero la voz le falló. ¿Podría visitarlas? Solo para entregar algo. La recepcionista lo miró con cautela. ¿Es usted de la familia? Arturo tragó saliva. Soy un amigo de la madre. Lo condujeron por un pasillo largo iluminado por luces blancas que zumbaban como mosquitos atrapados. Cada paso resonaba de forma incómoda y sentía el peso de su arrogancia aplastarle el pecho. Cuando la enfermera abrió la puerta del cuarto 217, Arturo vio algo que lo desarmó por completo. Una niña de unos 10 años estaba sentada en la cama, delgada, con la piel casi translúcida bajo la luz fría. Su cabeza rapada revelaba una fragilidad delicada, y aún así había ternura en cada trazo de su rostro. Un pañuelo rosa caía de lado, y sus ojos, grandes y luminosos, brillaban como si cargaran más esperanza de la que debían. Al notar la presencia del visitante, la niña levantó el rostro y sonrió. ¿Usted es el amigo de mi mamá?, preguntó con voz dulce y educada, casi tímida, pero llena de curiosidad. Arturo se quedó de pie en la puerta, sin saber qué responder. El corazón le latía despacio, pesado. Sí, soy amigo de tu mamá, murmuró tratando de mantener la compostura. ¿Y tú eres? Soy Gloria, dijo ella, extendiendo su manita delgada en un gesto amable. Mamá siempre dice que los amigos son ángeles disfrazados y que a veces los encontramos cuando más los necesitamos. Arturo tragó saliva, tocando la pequeña mano, y por un instante sintió una paz que hacía años no conocía. El cuarto era sencillo, pero lleno de vida. Sobre la mesita al lado de la cama había dibujos de colores, flores de papel y un pequeño osito de peluche con una oreja cosida. Gloria hablaba con ligereza, como si el dolor fuera solo una visita pasajera. Me gusta dibujar, dijo, mostrando una hoja arrugada. Cuando dibujo parece que el dolor se va a descansar un ratito. Así puedo jugar otra vez. Arturo observaba cada trazo, cada color, con un nudo en la garganta. En el dibujo había 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Ella es mi mamá, explicó la niña señalando, y ese es el sol. Mamá dice que él nunca nos deja solas, aunque el cielo esté nublado. ¿Le gustan las historias, señor?, preguntó Gloria, acomodando su pañuelo con una sonrisa suave. A mí me encanta cuando mamá me cuenta historias antes de dormir. Aunque esté cansada, siempre viene. Me toma de la mano y me dice que el amor es la mejor medicina que existe. Arturo desvió la mirada, sintiendo el pecho apretarse. Aquella niña tan pequeña hablaba con una sabiduría que ningún adulto en su vida había tenido. Pensó en Claudia, en sus ojeras, en su voz cansada, en su silencio humilde, y por primera vez entendió que no era sumisión, era fuerza. Cuando la enfermera entró a cambiar el suero, Arturo respiró hondo, tratando de disimular la emoción. «Volveré otro día, ¿sí?» Gloria asintió, serena. «Si vuelve, puedo enseñarle mis dibujos nuevos. Y tal vez usted me cuente una historia también. Pero solo si quiere, ¿de acuerdo?» Él solo asintió con una sonrisa contenida sin poder responder. Al salir del cuarto, el aire frío del pasillo le golpeó el rostro como una confesión silenciosa. La voz suave de la niña seguía resonando en su mente, mezclada con la culpa y algo que no sabía nombrar. Afuera, Arturo miró hacia el cielo y se quedó en silencio.
Por primera vez en muchos años, algo dentro de él parecía moverse, como si aquella niña hubiera encendido una luz en un lugar que él ya no recordaba que existía. El camino de regreso a la mansión fue silencioso. Arturo conducía sin prisa, con el radio apagado y el pensamiento lejos, repasando cada palabra que había escuchado de la niña. Las frases de Gloria resonaban como pequeñas campanas dentro de su cabeza. El amor es la mejor medicina que existe. Era una inocencia tan pura, tan sincera, que rompía todo lo que él creía sobre la fuerza y la debilidad. Cuando estacionó el coche, se quedó un rato inmóvil, con las manos sobre el volante, mirando el reflejo pálido de su rostro en el cristal. Se sentía distinto, pero no sabía explicar por qué. Tal vez porque, por primera vez en años, no se veía en el espejo como el hombre que lo controlaba todo, sino como alguien que ya no entendía nada. A la mañana siguiente, mandó llamar a Claudia a la biblioteca. Ella entró despacio, visiblemente nerviosa, con la mirada baja y las manos unidas frente al delantal. El silencio del lugar era pesado, y el tic-tac del reloj marcaba el ritmo tenso entre los dos. Arturo respiró hondo, apoyando las manos sobre la mesa de madera. «Sé lo de tu hija», dijo con tono firme pero sin arrogancia. «Estuve en el hospital». Claudia palideció. Su respiración se quebró por un instante, y las lágrimas subieron antes incluso de que pudiera decir palabra. «¿Usted me siguió?», preguntó casi sin voz. «Sí», dudó un momento. «Pensé que me estabas engañando. Y yo necesitaba saber». Ella cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar. Era un llanto contenido, avergonzado, que parecía cargar años de agotamiento. «No debí haber ido. No debí llevarme nada. Yo solo», respiró profundo, «solo quería estar con ella un poco más». «Es el único tiempo que tenemos juntas». Arturo dio un paso adelante, pero no dijo nada. El sonido de su respiración era el único ruido en la sala. «Trabajo todo el día, señor», continuó Claudia, secándose las lágrimas con el puño de la camisa. «Todo lo que gano se va en el tratamiento. Medicinas, análisis, comida. Ya vendí todo lo que tenía, y aún así, no es suficiente. Me desalojaron y duermo en el hospital desde entonces». «Como lo que sobra», su voz tembló, «porque a veces es la única forma de seguir de pie». Arturo se quedó inmóvil. Con cada frase sentía el suelo abrirse bajo sus pies. El orgullo que siempre lo había mantenido erguido se hacía polvo. «¿Y nunca pediste ayuda?», preguntó con una mezcla de asombro y culpa. Claudia levantó los ojos llenos de lágrimas y respondió, firme, incluso entre sollozos: «Porque usted no parece un hombre que ayude, señor Díaz. Y yo ya me cansé de escuchar no». Esas palabras lo atravesaron como una cuchilla. Arturo desvió la mirada, presionando las sienes con las manos. Se sentía pequeño, sucio, ridículamente humano. Todo lo que antes le parecía grande, su dinero, su casa, su reputación, ahora sonaba vacío, inútil. «Quiero ayudarles», dijo al fin en voz más baja, «sin discursos, sin promesas vacías, lo que sea necesario». Claudia negó con la cabeza de inmediato. «No, señor, no puedo aceptarlo». «No es caridad, Claudia», replicó acercándose con mirada sincera. «Es reparación». Ella guardó silencio, respirando rápido. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no por vergüenza. Era emoción, incredulidad. «No sé qué decir», susurró. «Di que me dejarás ayudar a tu hija», insistió Arturo con la voz temblando por primera vez. «Te prometo que tendrá todo lo que necesite, lo juro». El aire en la sala pareció cambiar. Por un instante, el mundo entero se redujo al sonido de sus respiraciones. Claudia secó sus ojos y lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. «Habla como si la conociera», murmuró. Arturo sonrió apenas, con tristeza. «La conozco lo suficiente». Hizo una pausa, la voz quebrándose. «Lo suficiente para saber que esa niña
Es lo más puro que ha cruzado mi camino. Claudia bajó la mirada, y el llanto que intentaba contener la desbordó. Arturo dudó, pero terminó acercándose y colocando una mano ligera sobre su hombro. Un gesto simple, pero enorme para él. «Confía en mí», dijo con voz serena. «No como patrón, como alguien que te debe a ti y a esa niña». Ella lo miró largo rato antes de asentir. «Si acepto, es por ella, no por mí», murmuró en un hilo de voz. No esperaba otra respuesta. Arturo dio un paso atrás, ajustando el saco, como si intentara recuperar el control. Pero por dentro, algo en él se había rendido por completo. Esa conversación, tan humana, tan despojada de máscaras, era lo que menos sabía enfrentar. Aún así comprendía que, desde ese momento, ya no volvería a ser el mismo. Y mientras Claudia salía de la biblioteca con el rostro húmedo, Arturo permaneció ahí, solo, observando la lámpara encendida, sintiendo el peso de la promesa que acababa de hacer. Afuera, la lluvia comenzaba a caer despacio, como si el mundo, en silencio, lavara todo lo que él había sido hasta entonces. Arturo respiró hondo y murmuró para sí mismo, casi en forma de oración: «Te lo prometo, Gloria, vas a tener de vuelta el sol». Los días siguientes parecían tener otro color. Arturo se despertaba más temprano, no para revisar contratos, sino para pasar por la florería de la esquina y comprar pequeños ramos de girasoles. A ella le gusta el sol, se decía a sí mismo, recordando el dibujo de Gloria. Ya no se irritaba con el tráfico ni se preocupaba por llegar tarde a las reuniones. El hombre que vivía en función del reloj ahora pasaba horas sentado en los bancos del hospital, observando a aquella niña dibujar, reír y transformar el dolor en esperanza. Era algo extraño, nuevo y, por primera vez en mucho tiempo, tenía sentido. Los empleados de la mansión notaron el cambio antes de que él mismo lo hiciera. El desayuno dejó de ser puntual, los pasillos ya no eran tan silenciosos y los pasos de Arturo sonaban más ligeros. A veces dejaba su saco sobre la silla y volvía apresurado al hospital, llevando consigo libros de cuentos infantiles. «Nunca pensé que me daría tanto miedo equivocarme en una palabra», confesó una tarde, riendo solo mientras le leía a Gloria. Ella lo escuchaba atenta, con los ojos brillando, interrumpiendo solo para corregirlo cuando se saltaba una línea. «Tío Arturo, el dragón no puede ganar todavía. Tiene que esperar a que la niña encuentre su corazón», decía, seria, y él solo sonreía. Claudia lo observaba desde lejos, recargada en la pared, con los ojos llenos de lágrimas. Veía en ese hombre, antes tan inaccesible, una ternura que parecía imposible. A veces Gloria se dormía sujetando su mano, y Arturo permanecía ahí, inmóvil, temiendo despertarla. En una de esas tardes, ella abrió los ojos y susurró con voz débil: «Tío Arturo, ¿a qué se dedica usted?». Él sonrió. «A los números». «¿Y le gusta?». Pensaba que sí. La niña rió, recostando la cabeza sobre la almohada. «Creo que debería trabajar con personas. Usted es bueno con el corazón». Esas palabras lo desarmaron por completo. Esa noche, Arturo llegó a casa y abrió el cajón donde guardaba sus relojes caros, sus plumas de oro y los viejos contratos. Todo le parecía sin propósito. La frialdad que lo había protegido tanto tiempo ahora se le antojaba un castigo. Pasó horas mirando por la ventana, recordando la risa de Gloria, sus pequeñas manos sosteniendo los lápices de colores. «¿Cómo puede una niña enseñar tanto sin darse cuenta?», pensó, sintiendo que algo se movía dentro de él, algo que no era culpa ni lástima, era amor, puro y silencioso. Las visitas se hicieron diarias. Arturo empezó a conocer a los enfermeros, a ayudar con la merienda, a llevar libros nuevos. Una tarde al llegar encontró a Gloria dibujando sobre el regazo de su madre. «Mire, tío Arturo», dijo ella emocionada, «ahora somos nosotros». El papel mostraba 3 figuras, él, Claudia y ella.
tomados de la mano bajo un sol enorme y amarillo, con una frase escrita en letras torcidas: «Mi nueva familia». Arturo sostuvo el dibujo por largos segundos, sin poder decir palabra. Le dolía el pecho, no de tristeza, sino de gratitud. Era como si ese pedazo de papel dijera todo lo que él nunca supo sentir. Más tarde, mientras Claudia guardaba los dibujos, Arturo se sentó a su lado. El silencio entre ambos era cómodo, lleno de algo que no necesitaba palabras. «He vivido una vida vacía, Claudia», dijo de pronto. «Pensé que los sentimientos eran debilidad, pero hoy entiendo que lo que me hacía débil era el miedo a sentir». Claudia lo miró sorprendida y respondió con suavidad: «Usted solo necesitaba un motivo para volver a sentir. A veces, Dios nos manda esos motivos de formas que no entendemos». Él asintió con la voz entrecortada. «Y mi motivo tiene 10 años y dibuja soles». Esa noche, antes de irse, Gloria lo llamó. «Tío Arturo, ¿me puede prometer algo?». Él se agachó junto a la cama. «Claro, lo que quieras. Prometa que va a volver mañana», dijo con los ojos brillando. «Porque cuando usted está aquí, mi mamá sonríe diferente». Arturo sonrió tomando su pequeña mano. «Te lo prometo, mi ángel, mañana y todos los días que pueda». Y mientras salía del cuarto con el corazón liviano y los ojos húmedos, entendió que esa promesa, simple, pura y verdadera, era el primer voto de amor real que había hecho en toda su vida. El hospital, que antes parecía un refugio, se convirtió en un lugar de silencio y preocupación. Arturo llegó temprano, como siempre, llevando un libro nuevo para Gloria, pero esta vez la enfermera en la puerta dudó antes de dejarlo entrar. Su mirada lo decía todo. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. «La niña no está bien, señor Díaz», respondió la mujer en un susurro. «Los médicos encontraron una nueva mancha en los estudios. Están haciendo pruebas. Creen que podría ser una metástasis». Las palabras retumbaron en su cabeza como un trueno. «No puede ser», murmuró tratando de controlar la respiración. El pasillo parecía girar. Al entrar al cuarto, vio a Claudia sentada al lado de la cama, con el rostro entre las manos. Gloria dormía pálida, conectada a tubos y aparatos que parpadeaban con luces intermitentes. Arturo se acercó despacio, el corazón acelerado. «Claudia», llamó, en voz baja. Ella levantó el rostro, con los ojos hinchados. «Los médicos dijeron que el cáncer regresó. No puedo más, señor Díaz, no puedo más». Las palabras salían entre sollozos. Él intentó mantener la calma, pero su voz también temblaba. «Tranquila, esperemos los resultados. Puede ser un error, una falsa alarma». «Usted dice eso porque no es su hija», gritó ella con un dolor seco. «Yo daría mi vida por cambiar de lugar con ella, ¿entiende? No soporto verla sufrir otra vez». Esas palabras cortaron el aire. Arturo retrocedió, sintiendo el pecho apretarse. No había nada que pudiera decir para aliviar ese dolor, y eso lo torturaba. La frialdad que un día lo protegió, ahora no servía de nada. Miró a Gloria, tan pequeña, tan frágil, y murmuró: «Yo quisiera poder hacer algo». Claudia respiró hondo, la voz quebrándose. «Haga lo que siempre hace», dijo con amargura. «Quédese callado, señor Díaz. A veces el silencio duele menos que las promesas». Él dio un paso más y respondió con sinceridad: «No vine a prometer nada. Solo quiero que no pases por esto sola». Los días siguientes fueron largos, llenos de esperas y oraciones silenciosas. Arturo salía de la mansión antes del amanecer y regresaba cuando la luna ya estaba alta. Dormía en sillas, tomaba café frío, y a veces se quedaba simplemente sentado al lado de la cama, observando el pecho de Gloria subir y bajar lentamente. El hombre que un día creyó que nada podía afectarlo, ahora temblaba ante el silencio de una niña dormida. A veces Claudia lo encontraba llorando en silencio y solo le tomaba la mano. Ya no había patrón ni empleada, solo dos corazones desnudos intentando sostener la esperanza.
Entonces, en la mañana del cuarto día, el médico entró con una carpeta en las manos. Su mirada era diferente, menos tensa, más tranquila. Arturo se levantó de golpe, con el cuerpo rígido. «¿Doctor?» El hombre hojeó los papeles con calma y sonrió levemente. «No era metástasis», dijo al fin. «Solo era una inflamación, una falsa alarma. Los análisis confirman que su cuadro sigue estable». Claudia llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Arturo dio un paso atrás, cerrando los ojos, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Fue como si alguien lo liberara de una pesadilla. Miró a Gloria, que empezaba a despertar, y susurró: «Gracias, Dios mío». Cuando la niña abrió los ojos y lo vio, sonrió débilmente. «Tío Arturo, sí vino de verdad». Él se acercó y respondió con la voz entrecortada: «Nunca me fui, pequeña». Claudia, todavía llorando, lo miró y, por primera vez, sonrió de verdad. Una sonrisa que mezclaba alivio, gratitud y reconocimiento. Arturo tomó las manos de ambas, y ese gesto simple hizo que el tiempo se detuviera. No había riqueza, ni estatus, ni culpa, solo amor. El hospital nunca había parecido tan silencioso. El reloj de la pared marcaba las 9:45 de la mañana, cuando el médico entró en la habitación, sosteniendo un sobre blanco entre los dedos. El sonido de las hojas al moverse parecía demasiado fuerte para ese momento. Claudia estaba sentada al lado de la cama, sujetando con fuerza la mano de su hija. Arturo permanecía de pie, inmóvil, con el rostro tenso y los ojos fijos en el suelo. Nadie hablaba, solo esperaban. El aire olía a alcohol, café frío y expectativa. El médico, un hombre de mediana edad y mirada cansada, respiró hondo antes de decir cualquier cosa. «Señorita Claudia», empezó pausadamente, «recibimos los resultados de los nuevos exámenes de Gloria». Ella se levantó de golpe con el corazón desbocado. Arturo sintió el pecho apretarse, incapaz de respirar bien. El médico tardaba en abrir el sobre, y ese segundo de espera parecía una eternidad. Finalmente, los miró a ambos y sonrió. «No hay más células activas», dijo con voz serena, pero cada palabra sonó como un milagro hecho sonido. «La enfermedad entró en remisión completa. Gloria está curada». Por un instante, nadie se movió. El silencio llenó el cuarto, como si el mundo se hubiera detenido para escuchar esas palabras. Claudia llevó las manos a la boca y empezó a llorar, un llanto que venía desde adentro, de años de miedo y dolor acumulado. Arturo se quedó mirando al médico, como si intentara confirmar que había oído bien. «¿Curada?», repitió en un susurro incrédulo. «Sí», respondió el médico sonriendo. «La cura es total». Claudia cayó de rodillas junto a la cama, abrazando a su hija con tanta fuerza que parecía querer fundirse con ella. Gloria rió bajito, con voz débil. «Mamá, ¿el señor también está llorando?», preguntó mirando a Arturo, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Él trató de disimular, pero la sonrisa lo delató. Se acercó y pasó la mano por el cabello corto de la niña. «Sí, pequeña, pero es el llanto más bonito que he llorado». El médico salió discretamente, dejándolos vivir el momento en silencio. Arturo se sentó al lado de la cama, y durante varios minutos nadie dijo nada. Solo estuvieron ahí, la madre, la hija y aquel hombre que había aprendido a sentir de nuevo. Gloria, siempre delicada, tomó la mano de él y la colocó sobre su pecho. «¿Ve, tío Arturo? Le dije que el amor cura. Usted solo tenía que creer conmigo». Él rió entre lágrimas, apretando suavemente su mano. «Ganaste, Gloria». El resto del día fue un desfile de risas, lágrimas y abrazos. Las enfermeras iban a felicitarlas, los médicos sonreían y hasta el pasillo parecía más claro. Claudia, aún en shock, repetía bajito: «Dios es bueno, Dios es bueno», como un mantra que nunca dejaría de decir. Arturo la observaba, conmovido,
sintiendo el corazón latir en un ritmo nuevo, lleno de gratitud y fe. Por primera vez, entendió lo que significaba la fe. No era creer en lo que se ve, sino en lo que se siente cuando el mundo parece derrumbarse. Por la noche, la habitación quedó en penumbra. Gloria dormía tranquila y Arturo permanecía sentado al lado de Claudia, ambos en silencio. Ella se volvió hacia él y susurró: «Cumplió su promesa». Él negó con una leve sonrisa: «No, Claudia. Quien la cumplió fue ella». Ella sonrió de vuelta, secando una lágrima rebelde. «Entonces que ella le enseñe a no volver a dudar nunca». Arturo miró a la niña dormida y respondió, casi en un murmullo: «Nunca más». En ese instante, comprendió que no solo Gloria había sido curada. Algo dentro de él, duro, solitario y frío, también se despedía. El hombre que un día creyó que los sentimientos eran debilidad, ahora sabía: amar es el único remedio que salva. Y mientras observaba a la niña respirar con calma, Arturo entendió en silencio que ese era el milagro más hermoso de todos. Los días siguientes parecían un sueño. La habitación del hospital, antes llena de máquinas y murmullos, ahora respiraba vida. Gloria caminaba por los pasillos en pijama, repartiendo sonrisas a las enfermeras, mientras Claudia la observaba con los ojos llenos de alegría. Arturo permanecía cerca, siempre discreto, pero con el semblante tranquilo de quien había recuperado algo que ni sabía que había perdido. Cada risa de la niña era para él un recordatorio silencioso de que los milagros no necesitan ser grandiosos. A veces nacen en la mirada de un niño. Cuando Gloria fue dada de alta, todo el hospital pareció celebrar. Las enfermeras tomaron fotos, el médico llevó flores y hasta el viejo portero se conmovió. Arturo las acompañó hasta la puerta, pero cuando el auto partió, se quedó parado en la acera durante varios minutos. El viento frío le tocaba el rostro y un pensamiento cruzó por su mente: ellas necesitan un hogar, uno de verdad. Esa misma noche, de regreso en la mansión, recorrió los amplios y silenciosos pasillos. Todo estaba como siempre, perfecto, limpio, vacío. Pero ahora, ese lujo le parecía sin propósito. Se sentó en el sillón del estudio, miró las llaves sobre la mesa y tomó una decisión que lo hizo sonreír por primera vez sin culpa. 2 días después, Claudia recibió un sobre con una nota sencilla: «Ningún ángel merece dormir en un hospital. Visiten esta dirección». Y debajo, una firma: A. Cuando llegaron al lugar, Claudia no pudo contener las lágrimas. Frente a ellas había un pequeño departamento recién remodelado, sencillo, pero lleno de luz. Las paredes pintadas en tonos suaves, una ventana por donde entraba el sol de la mañana, y sobre la mesa, un florero con girasoles frescos. En el sofá, un pequeño mensaje: «Para que nunca le falte el sol a tu hija». Claudia se quedó parada en la puerta, incapaz de moverse. Yo no puedo aceptar esto», murmuró con la voz temblorosa. Arturo, apoyado en el marco de la puerta, respondió con calma: «Sí puedes. Esto no es un regalo, es un nuevo comienzo». Gloria, emocionada, corrió hacia el cuarto y abrió las cortinas, dejando que la luz inundara el espacio. «Mamá, mira, hasta hay una mesita para que yo dibuje». Claudia llevó la mano a la boca, conteniendo el llanto. Arturo solo observaba, con los ojos húmedos, y dijo en voz baja: «Ahora tienen un hogar. Lo demás, la vida lo enseñará». Los días siguientes fueron de adaptación. Claudia llenó el apartamento con pequeños detalles: flores, cortinas claras, cuadros hechos por su hija. El lugar, antes silencioso, se llenó de risas, olor a pastel y dibujos pegados en las paredes. Arturo pasaba a veces para dejar víveres, otras solo para escuchar las novedades, pero nunca se quedaba mucho. Decía que quería darles espacio, aunque en el fondo temía encariñarse aún más. Aún así, cada visita lo cambiaba un poco más. Ya no usaba su traje habitual,
No hablaba de negocios, y el reloj, antes su tirano, ahora descansaba sobre la mesa, olvidado. Una tarde, Gloria le entregó un dibujo nuevo. Un hombre, una mujer y una niña frente a una casita amarilla. Sobre ellos, una frase en letras de colores. Todo el mundo merece un hogar en el corazón de alguien. Arturo sostuvo el papel por unos segundos sin poder decir nada. Solo sonrió tocando el dibujo como si sostuviera algo sagrado. «No sé qué hice para merecer esto», murmuró. Gloria, con la naturalidad de los niños que entienden el mundo sin explicarlo, respondió: «A veces el bien llega tarde, pero llega». Claudia sonrió, secándose una lágrima, y lo invitó a quedarse a tomar café. Arturo dudó, miró a su alrededor y se dio cuenta de que ese lugar, sencillo, modesto, lleno de color, tenía todo lo que su mansión nunca tuvo: vida. Se sentó a la mesa, riendo bajo, y comentó: «Creo que empiezo a disfrutar los lugares pequeños». Gloria rió subiéndose a la silla para servirle. «Porque su corazón se hizo demasiado grande, tío Arturo. La casa grande ya no le cabe». Y él solo la miró, tocando suavemente su cabello, sin decir palabra. A veces, los milagros más hermosos no hacen ruido. Solo ocurren en silencio dentro de uno mismo. La noche llegó serena, cubriendo el pequeño departamento con una luz amarilla y cálida. Afuera, el sonido distante de la ciudad contrastaba con la calma que reinaba dentro. Gloria bostezó, aún sosteniendo el lápiz de color con el que dibujaba en la mesa. Arturo la observó con una sonrisa discreta. «Hora de dormir, señorita», dijo en tono suave. «Mañana el sol querrá encontrarte despierta». Ella rió bajito. «Entonces, usted también tiene que dormir, tío Arturo. Al sol no le gusta la gente cansada». Él la cargó con cuidado y la llevó hasta su cuarto. Claudia los acompañó, recargada en la puerta, observando en silencio. Arturo la acostó y acomodó la sábana sobre su pecho. «Buenas noches, pequeña». Gloria le tomó el dedo sin soltarlo. «Tío Arturo, ¿usted todavía se siente solo?», preguntó con una dulzura desarmante. Él dudó un momento, miró a Claudia y luego a la niña. «No», respondió con la voz entrecortada. «Solo estaba antes de conocerlas». Gloria sonrió, somnolienta. «Entonces todos pueden ser curados, hasta los que no están enfermos». La frase quedó suspendida en el aire como una oración. Claudia se acercó y le acarició el cabello a su hija, conmovida. Arturo sintió un nudo en la garganta. Esa niña, con tan pocas palabras, había dicho lo que él nunca pudo comprender por sí mismo. Cuando Gloria se quedó dormida, ellos permanecieron un momento en silencio, observándola respirar. «Ella tiene un don, señor Díaz», susurró Claudia. «Puede curar sin darse cuenta». Él respondió con una media sonrisa. «Sí, creo que ahora creo en los milagros, solo que los verdaderos no hacen ruido». Afuera, la luna brillaba sobre el vidrio de la ventana. Arturo miró hacia el cielo y por un instante sintió una paz que jamás había conocido. La mansión, el pasado, el orgullo. Todo parecía lejano. En aquel pequeño hogar, entre dos almas que le habían enseñado a amar, entendió que la vida, a veces, no cambia con grandes gestos, sino con pequeños milagros invisibles. Y cuando Claudia apagó la luz y el silencio envolvió el cuarto, Arturo supo, en silencio, que finalmente estaba en casa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.